Hola Seba, buen día. Buen día. Em, bueno, perdón por la demora, se me pseudo murió la compu y bueno, eso me retrasó. Em, Nada, hoy oficialmente empezamos con esto que va a ser optativo, que nos va a ocupar una o dos clases, tres. Voy a alargar ahora de una rápido porque, bueno, perdimos ya 15 minutos. Y lo que vamos a hacer es intentar avanzar lo más rápido con este tema. Recordarán, la clase pasada yo aclaré esto seguramente termina entrando de alguna manera optativa al parcial o bonus, ¿no? O sea, como si alguien hace todo bien y de esto ni lo completa, se saca un 10 igual. Eh, pero no sé, imagínense, sacaron un 5 un 6 o algo así, bueno, y esto capaz les ayuda para sumar ahí un puntito y medio o algo, y, y no es poco, ¿no? Porque puede ser la diferencia entre aprobar y desaprobar, entre promocionar y no promocionar, y así. Eh, bueno, arranco con esto que va a ser eh, métodos no paramétricos, ¿sí? ¿Por qué se me dio por darles esto de todos los temas que se podían elegir para dar? Bueno, para empezar porque existe y es relevante y se usa, eh, y aparte porque es muy probable que no lo vean. Entonces, o sea, digo, por ejemplo, les podría haber dado regresión múltiple y todas las personas que hagan estadística 2 van a hacer alguna regresión múltiple. Está lleno de información de regresión múltiple, de cosas así como es muy masivo. Entonces, como que en algún punto dije, o sea, podría seguir profundizando por ese lado, pero no me pareció. Eh, Después también vi que Rodrigo del Rosso da algunas cosas de series temporales en su curso, como estacionalizar, etcétera, como desestacionalizar. Eh, y, y la verdad, eso me pareció ya como que era un poco más avanzado, y esto me parece que nos sirve como un punto intermedio, ¿no? Eh, Esto es algo que suena como de la NASA, ¿no? O sea, suena rarísimo, ¿no? Estadística no paramétrica o econometría no paramétrica. Son cosas que suenan raro, pero yo creo que la razón por la cual suena tan fuerte al oído es por esta palabra, ¿no? Por lo de paramétrico. Y digamos, primero pongamos los pies sobre la tierra, todo lo que venimos haciendo es estadística paramétrica, ¿no? Entonces, nada, es simplemente otra forma de hacer. Eh, Esto va a incluir un compendio de herramientas que van a permitir hacer un montón de cosas que ya sabemos hacer de otra manera, ¿ok? Y que en general nos deberían llevar a las mismas conclusiones. Entonces, ¿por qué nuestra estadística es paramétrica? ¿Por qué todo lo que hicimos en la materia era paramétrico? ¿Por qué? Porque nosotros agarrábamos y, por ejemplo, queríamos saber algo de una población, decíamos, bueno, estimo la media, ¿no? Entonces, ¿cómo estimo la media? Con la media muestral. ¿Y eso qué estoy haciendo? Estoy estimando un parámetro, estoy estimando el parámetro, no sé si era una normal, estoy estimando el parámetro mu, ¿ok? Estoy estimando un parámetro, entonces esto es paramétrico. Y si yo quería hacer un intervalo de confianza, bueno, gracias a que había estimado ese parámetro, iba a despejar un parámetro y hacía un intervalo de confianza para ese parámetro a partir de mi estimación de un parámetro. Y mi test de hipótesis era un test de hipótesis para un parámetro. No me iba a fijar si la media, que es un parámetro, era mayor o menor o igual. eh, y todo eso era paramétrico, ¿no? Y mismo en regresión lineal, lo que teníamos era un parámetro multiplicando mi variable explicativa. Entonces teníamos parámetros por todas partes. Entonces, ¿qué tenemos en estadística no paramétrica? ¿No? Esta pequeña caja de Pandora de la cual solamente vamos a ver un cachitín así diminuto. Tenemos un montón de herramientas que en lugar de, o sea, en general van a implicar menos supuestos y yo creo que quizás explicado mal y pronto, tienen una intuición un poco más mecánica, ¿no? De cómo procesar observaciones. En particular, no sé, algo que está bueno para hacer con esto es agarrás, tenés dos compendios de datos y podés comparar si distribuyen igual, ¿no? O sea, así es cómo sería la función de distribución de cada uno, sin suponer que una cosa es normal, sin suponer que algo distribuye así o así,
Y agarrar y después comparas la formita, ¿no? De cómo te quedaría esa. O sea, imagínate que tenés datos así. ¿No? Acá tengo X y acá tengo la frecuencia, ¿no? Entonces, donde tenemos más X concentrados, más observaciones, ¿no? Que yo imagínense que X es el salario, tengo una persona que gana esta plata, tengo varios tipos que ganan acá entre 5 y 7 lucas, y acá tengo algún sueltito con 9 u 11 lucas. Entonces, voy a tener una forma de la función algo así. Y después me voy a otra población y con los datos de otra población veo que esta forma es, perdón, quería otro color, veo que en otro lugar esto es más o menos así. Y si hacemos un test para ver si estas dos cosas distribuyen igual o no, o sea, el ingreso en esta población y el ingreso en esta población, yo me puedo fijar si estas dos distribuciones se parecen, ¿no? Y si esas diferencias nunca van a ser exactamente iguales, o al menos es improbable que sean exactamente iguales, pero bien, pueden ser, o sea, podemos ver si las diferencias son estadísticamente significativas. Lo que vamos a hacer acá, o sea, esto es como un ejemplo de algo que podemos hacer con estadística no paramétrica. Lo que vamos a hacer acá es simplemente una herramienta que es, para mí, muy potente, ¿sí? Que es súper ilustrativa, que la van a ver en un montón de lugares, que es cómo estimar una función de densidad, ¿ok? Pero bueno, voy a empezar con esto porque si no, voy a decir la mitad de las cosas y se me va a trabar la presentación. Bien, imagínense que nosotros lo que queremos es, esto es un comentario que me había dejado para mí, pero no, de hecho ya lo corregí. Bien, estos son algunos ejemplos de algunas preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, si tiene sentido suponer cierta distribución, esto es algo que no había mencionado hace un rato. Y bueno, y en particular yo les digo que algo que me gusta de que encaremos esto hoy es que vamos a hacer ilustraciones, ¿sí? Y digamos, es muy potente y muy importante saber ilustrar lo que uno conoce, lo que uno sabe, lo que uno aprendió, lo que uno estudió, ¿ok? Transmite muchísima información en una ilustración. Entonces, bueno, una variable aleatoria, alguien viene y nos dice X, ¿no? Y bueno, ok, y X, sea lo que fuere, en la materia generalmente nos dicen distribuye así, ¿no? Y eso nos cae como un dato del cielo, ¿no? Va en pimba, y esto de acá distribuye de esa manera, y chao, y no discutimos más al respecto. En otro caso, lo que podríamos hacer era valernos de teorías sintóticas, que eso nos abría un montonazo de puertas, ¿no? Porque vos no me decías cómo distribuía esto, pero yo qué podía hacer, decir, che, a ver, pero pará, el promedio tiene una distribución asintótica, entonces más allá de que vos no me dijiste cómo distribuye esto de acá, yo puedo agarrar y decir, bueno, pero asintóticamente este promedio va a distribuir así. En realidad no necesariamente el promedio, pero bueno. Entonces, imagínense que nuestro problema, si el problema que vamos a intentar encarar hoy es cuál es la distribución de una variable. No, no conocemos, no queriendo asociarla a una de las distribuciones que ya vimos, sino intentando hacer una estimación de cómo sería esa función. ¿Ok? Eh, digo, por ejemplo, podríamos agarrar y decir, eh, no sé, vemos nuestro histograma. Imagínense que nuestro histograma es algo así como esto. Y alguien me podría decir, bueno, a ver, Seba, primero lo primero, esto tiene dominio solamente en los positivos. Vemos que va teniendo una pancita y esto va creciendo de a poquito, ¿no? Y yo me doy cuenta por ese histograma que tenés todo por este lado. La verdad que se parece a una X cuadrada, ¿no? Entonces, ok, bueno, ahí tenemos una primera intuición, pero digamos, intentemos encontrar cómo sería una función de densidad de esto sin intentar asociarlo a alguna de las distribuciones que vimos en el curso. ¿Ok? Simplemente pensemos en en qué herramientas vamos a tener para esto. Bueno, y una primera herramienta es un histograma, ¿ok? Esto ya saben lo que es un gráfico de columnas. Yo acá en las columnas estoy poniendo la frecuencia relativa. Esto se puede hacer un pequeño tejemaneje para presentarlo de otra manera, pero digo, simplemente, esto ya es como una primera aproximación a cómo distribuye una variable, ¿no? Esto es una discreta, yo agarré, metí un par de valores discrecionalmente, no simplemente para sacar un gráfico. Y digo, lo que tenemos es una columna que me representa la frecuencia relativa de este valor puntual, otra de este valor puntual, y así con cada uno, ¿no? Una columna para cada valor puntual posible de nuestra variable. Y decimos, bueno, y tengo mayor probabilidad acumulada en algunos de estos lugares.
Y eso es una función de probabilidad, no voy a tener mi probabilidad puntual para cada uno de los factores. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos para una continua? Bueno, la verdad que me caiga dos veces el mismo valor exactamente en una continua es muy poco probable, ¿no? Eh, digamos, ¿por qué? Porque si es una discreta, que yo, quizás, permítanme tirarme al ejemplo típico, ¿no? Tenemos un dado que sabemos que está cargado o algo así, y entonces queremos ver cuáles son las probabilidades de este dado que nos pareja. Entonces, tenemos 6 casos posibles, ¿no? Entonces, mis observaciones van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y según la frecuencia, tendré más cargado un número u otro, ¿no? Tendré 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 4, 5, 6, ¿no? Y o sea, al final como que está todo acumulado en esos primeros valores. Y eso tranquilamente podría ser posible. En realidad no sería tan posible por cómo están, por cómo harías para cargar justo esas caras, ¿no? Quizá no fue el mejor ejemplo. Pero digo, ya, ahí tendremos esas observaciones, pero imagínense que nuestras observaciones fueran sobre una variable continua, ¿no? Que yo no sé, el PBI o alguna cosa así que tiene o muchísimos decimales y jamás va a caerme dos observaciones en el mismo lugar, ¿no? Entonces, una continua, en el mejor de los casos, a ver así, ¿no? Como un montón de barritas recontrafinas en puntos particulares, y ese va a ser histograma y la verdad que no me va a decir nada, ¿no? Porque básicamente como es imposible o es como muy poco probable que tenga dos observaciones en el mismo valor, todas las barritas van a tener el mismo alto. Entonces es una eh, ilustración bastante que transmite poco, digámoslo así, ¿no? Una ilustración que transmite poco. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Podemos agarrar y agrandar el ancho de las columnas, ¿no? Entonces, ¿qué me podría contener un histograma cuando yo hago valer este recurso? Bueno, en vez de decir hago una columna para cada valor posible, digo hago una columna por intervalos, ¿no? Entonces, no sé, que esta variable caiga entre 0 y 1, que caiga entre 1 y 2, que caiga entre, 1 y, entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 4 y 5, y así sucesivamente, y me armo intervalos, ¿no? Y, digamos, eso obviamente, hay una decisión medio caprichosa, que es cómo armo los intervalos, o qué cantidad de columnas uso, y eso la verdad que es algo que cuando trabajen con histogramas van a ver que hay mucho de, de que, bueno, de que uno va a ir tanteando, porque quizás para la distribución que uno tiene, el histograma se ve mejor si usa más o menos columnas, y, y muchas veces eso no es algo lineal de tipo, esta es la cantidad de columnas. Pero en definitiva, esto ya es una cierta aproximación a nuestra función de densidad de una variable continua, ¿no? Tenemos que, bueno, al principio tenemos algo más de probabilidad y, bueno, pareciera que baja y que después vuelve a subir, y que baja y que después vuelve a subir, ¿no? Hay alguna formita ahí, esto ya es como una primera aproximación, ¿sí? Lo que nosotros estamos buscando igual es una función de densidad como las que vimos en clase, en el sentido de que teníamos una formita que era suave, ¿no? Que era bastante continua, no sé, qué sé yo, la normal, que yo, la televisión se parece, no sé, también hemos visto algunas que quizás no tenían dominio continuo, pero tenían, o sea, que capaz llegaban hasta un lugar y se cortaban, ¿no? O empezaban en un lugar, que yo la exponencial, por ejemplo, ¿no? Teníamos un montón de alternativas para usar. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para asociar? Yo lo único que tengo es observaciones, ¿no? Me dieron un set de datos que son observaciones de una variable, ¿no? 5, 7, 7, 8, 9,1, 9,5, 0, 2, 2, 3. Y a partir de eso generarme una función de densidad que más o menos ilustre esto, ¿no? El tema es, de este histograma, para empezar, ¿no? Que ya dijimos es una excelente primera aproximación. ¿Qué me tira? Bueno, una probabilidad me va a tirar asociada a cada tramo, pero hay estos tramos en los cuales la probabilidad es totalmente cero, después pega un salto enorme, después vuelve a ser cero, después enorme. Que en algunos casos puede ser que esto tenga sentido, ¿no? Puede ser que sea imposible que alguien gane justo esta plata, ¿no? En algún contexto legislativo o lo que fuera, ¿no? Digo, según el comportamiento de una variable, esto puede ser razonable, no digo que jamás lo sea. Pero imagínense que esto fueran observaciones del salario, ¿no? Y digo, parece raro, o más una casualidad, que justo no haya caído nadie ni nada en este tramo, ni nadie ni nada en este otro. Entonces, quizás parece tener un poco más de sentido pensar que hay algo acá
Que bueno, que justo, que quizás nos gustaría algo más como una forma como esta, ¿no? Y que acá, bueno, si está bien caiga, pero no que se vaya a cero, por ejemplo, sino algún comportamiento un poco más suave. Y tiene que haber alguna forma más o menos científica para hacerlo. Y esto que estoy haciendo yo acá, que es agarrar un lápiz y ponerme a dibujar líneas arriba de columnas, que parece bizarro y me van a decir, o sea, Seba, no sé cómo, no sé cómo es que estás a cargo de un curso. Eh, hace, no sé, algunos años me mandaron a leer este libro y yo me reía muchísimo porque comentaba un método, ¿no? De cómo suavizar una serie y decía, bueno, y uno lo que puede hacer es agarrar en el gráfico de la serie un lápiz e intentar irlo suavizando. Como, o sea, claro, y eso te puede, está buenísimo, digo, eh, me pareció, obviamente esto es muy de antaño, entonces no es, enfrentaba ciertos desafíos computacionales que hoy en día más o menos los podemos sobrepasar. Pero digo, o sea, ¿cómo sería esa técnica? Bueno, entonces alguien vendría, pondría un lápiz y haría alguna formita así como esta que estuvimos diciendo acá, ¿no? Y esto no es para nada científico, no cuenta como estimación, no cuenta como nada, pero nos da una cierta forma de en dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿ok? No sé si yo acá puedo agarrar y rellenar cosas, estaría bueno. eh, bueno, vamos a ver. Y esto de acá vendría a ser el área abajo de la función de densidad que vendría a representar la probabilidad, ¿no? Entonces, esto de acá, digo, es simplemente una herramienta. Digo, está bien, me dio alguna idea mejor, ¿no? Bueno, sí, está bien, hay mayor acumulación de este lado, hay un piquito después, no sé qué. Tiene que haber alguna forma más o menos formal o algo que haga esto de una forma un poco más robusta, ¿no? Que no sea simplemente una persona y se levantó como se quiso levantar, que agarre un lápiz y se ponga a dibujar. Lo que vamos a hacer es un poco intentar eso, encontrar la forma de estimar eso. Hasta acá, ¿alguna duda? No, no. Ok. Entonces, imagínense que tenemos unos valores. Yo acá voy a usar unos valores que hice una simulación normal para dar un ejemplo, ¿ok? Imagínense que tenemos unos valores y ¿cómo sería hacerlo en una forma paramétrica? Bueno, podríamos agarrar y decir, che, tenemos este histograma, ¿no? Esto me representa, ¿no? Fíjense que hay algunos tramos donde hay mayor frecuencia, otros donde hay menor frecuencia. Si yo tuviera que dibujar a dedo, como habíamos dicho hace un rato, ¿no? Esto probablemente tendría alguna forma como esta. Y digamos, ¿cuál es el tema acá? Que esto de acá, que tiene esta pinta tan irregular, ¿no? Como histograma, si bien dibuja algo más o menos, hay algo acá que es interesante, que es, si a mí me dijeran que esto es normal, yo lo que puedo hacer es estimar, no sé, ¿cómo haríamos para obtener la función de densidad de una normal de acá? Bueno, yo sé que la normal tiene dos parámetros, ¿no? Mu y sigma. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Gracias a lo que ya vimos en la materia, estimar mu, estimar sigma, y acá ya pego la función de densidad usando esas estimaciones, ¿no? Estimé parámetros, eso sería paramétrico, estimé parámetros, y de ahí rescato una función de densidad. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo haría esto? Bueno, agarro, me meto, y de mu voy a hacer el promedio muestral, ¿no? Y no sé, y acá las observaciones ya saben cómo funciona esto, es un promedio, ¿no? Entonces acá, no sé, tuve una que me valió menos 2,5, una que valió menos 2, una que valió menos 1,9, tantas que valieron tanto, tac, 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 tac. Así, con cada una, hacemos el promedio, esto me va a dar un promedio, ¿no? Va a ser un numerito, y esto de acá lo vamos a estimar como la raíz cuadrada del s cuadrado, ¿no? Y de vuelta, vamos a sacar un numerito de ahí, ¿no? Vamos haciendo los desvíos al cuadrado, eso lo promediamos,
tenemos una estimación del s cuadrado, a eso le hacemos la raíz cuadrada, obtenemos una estimación de ese signo. Y de ahí, probablemente, la normal que estimemos tenga una forma algo así como esta, ¿no? Y esto es una aproximación a la verdadera función de densidad si es que esto distribuye realmente normal, que puede no distribuir normal. ¿Se entiende? ¿Podés repetirlo, Seba? Sí, obvio. Que esto de acá no sabemos cómo distribuye. No, yo solamente tengo este histograma. Estos son todos los datos que tengo. Yo lo que podría decir es, tiene la forma de una normal, voy a agarrar y voy a estimar su función de densidad en forma paramétrica, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estimar los parámetros de esto como si fuera una normal, ¿no? El estimador de la media, ¿cómo era? El promedio. El estimador de sigma era la raíz cuadrada de la varianza. Una vez obtenido esto, lo que puedo hacer es decir, ok, entonces esto acá tiene la distribución de una normal con la media, el numerito que me haya dado, y desvío, numerito que me haya dado. Y yo sobre esto podría agarrar e ilustrar, ¿no? También la forma de esa normal que tenemos, ¿no? Recuerden que la normal, si esta es la normal estándar, y no sé, y si le aumento la media, bueno, se va a correr para un costado, si tiene una media más chica, se va a correr para el otro, y según el desvío, si tiene un desvío chico, se va a acumular más en el centro, y si tiene un desvío grande, va a estar más planita y tirar hacia los costados. Entonces, lo único que estoy diciendo es, a ver, ¿cuál es la forma que mejor se adecua a esto, ¿no? Entonces, probablemente esa forma sea algo así como alguna que tenga la media por acá, estoy tirando a ojo, ¿no? Y con un desvío tal que me dé una formita como esta, ¿no? Algo que me ajuste a esto. Y eso sería una estimación de la función de densidad de esta variable, ¿no? O sea, nuestra estimación de la función de densidad de esta variable vendría a ser una normal con la media que estimamos y el desvío que estimamos. Y esa es nuestra estimación de la función de densidad. Ok, gracias. No, a vos. Bueno, entonces, yo les dije que estos datos de acá son una simulación Carmello, ¿no? O sea, esto de acá es algo que elegí, algo que sé cómo distribuye, porque yo le dije cómo se distribuía y de ahí armé los datos, ¿no? Entonces, eh, esto de acá, esta curva, vendría a ser la verdadera función de densidad, ¿sí? Esto de acá es la función de densidad de X. ¿Está bien? Este histograma son las observaciones de una variable aleatoria que no sabemos cómo se distribuye. Entonces viene alguien, que es Seba, que es la persona que simuló esos datos, y te dice, distribuye normal, estándar. Sí, o sea, hizo una normal estándar. Media cero, desvío 1. ¿Se entiende este gráfico? Seba, igualmente, ya por ver el gráfico, como que te puedes dar cuenta que cuál es. En este caso, al ver el gráfico, tiene la forma de la normal. Sí, porque te lo simulé yo. Si yo a vos te doy datos de, no sé, salario, no sé qué más, que yo, peso en niños o algo así, y digamos, y tranquilamente, si vos tenías un par de picos por acá, ¿qué pasaba? Porque digo, de a mi simulación de la normal también podía ser que justo diera la casualidad que un par me cayeron por acá arriba, ¿no? Es poco probable que caigan unos datos, pero ¿qué pasaría si hubiéramos encontrado esto? Eh, mismo, no sé, si esta normal hubiera tenido, en vez de media cero y desvío 1, una varianza altísima, y me hubieran caído datos más lejos. Deja de ser tan claro, ¿no? Si yo tengo infinitas observaciones, el histograma va a converger a la función de densidad. Eso es cierto, ¿no? Si yo hacía esto de acá sale de 100 simulaciones,
si hubiera hecho, no sé, qué yo, 100.000 simulaciones, esto de acá se habría parecido muchísimo al histograma verdadero y uno habría tenido un montón de confianza en, sí, che, esto tiene forma una normal. Pero digo, sobre todo cuando uno no tiene tantas observaciones, no es tan claro, ¿no? Sí, sí, ok. Entonces, fuera de eso, igual, la interpretación de qué es esta curva negra y el histograma, ¿eso está claro? ¿Hay alguna duda ahí? Claro, va, yo lo entendí. Bueno, buenísimo, genial. Gracias, Marcos, por contestar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hagamos el método que les dije yo recién. Estimemos la media, estimemos el desvío y digamos que esa es nuestra función de densidad estimada. No, nuestra función de densidad es esta, que tiene media exactamente 0 y desvío exactamente 1. Eso es lo que yo, perdón, al revés, ¿no? Esto acá. Esta azulcita es la función de densidad que yo elegí. ¿Sí? Tiene media 0 y desvío 1. Y después tenemos esta otra roja, que la roja es la estimación. ¿Sí? La azul, esta de acá, es una normal que tiene la verdadera media y el verdadero desvío. Y la roja tiene la media estimada y el desvío estimado. ¿Está? Sí, sí. Bueno, y esto es recontra válido porque básicamente yo vine y les dije también, o sea, me saqué de la carrera un dato que era esto de acá tiene una distribución normal. Y esto, o sea, digo, también ponerle en analogía con lo que decía Marco hace un rato. Y no se parece también a una T de Stevens, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de estimar esto, no? Bueno, lamentablemente, al menos hasta donde yo he buscado, hasta donde yo sé, no es que haya una alternativa necesariamente superior sobre la otra, porque en definitiva no tenés total certidumbre de que una cosa distribuye de una manera. Pero podemos también buscar una tercera vía, una alternativa no paramétrica, una forma en la cual no suponemos ningún tipo de, no suponemos que esto distribuye de alguna manera, ¿sí? En vez de decir, esto distribuye de tal manera, le voy a estimar los parámetros, de ahí saco mi resultado, puedo agarrar y en lugar de eso decir, bueno, a ver, voy a hacer algo que no involucra estimar ningún parámetro ni suponer algún tipo de densidad particular. Y eso va a ser, el espíritu de eso va a ser bastante parecido a lo que haría nuestro cerebro cuando le pedimos que identifique algún patrón como este, que se ponga a dibujar. ¿Ok? Lo voy a hacer en otro color. Es algo parecido a lo que haría nuestro cerebro en este caso. Eh, Solo que va a ser mucho más formal, robusto y va a contener matemáticas. Pero digo, esta curva verde, que no supuso ningún tipo de densidad subyacente, va a ser el objetivo de esta clase y no sé, y el lunes poner. Va, el lunes no creo que le dediquemos, pero bueno, al menos por hoy va a ser nuestro objetivo. Hagámoslo, hagamos esa estimación de una forma no paramétrica, ¿no? Si yo no sé que eso es normal, ¿qué puedo hacer? Bueno, no, si supiera que es aproximadamente normal, ¿no? Por algún motivo, bueno, también me animaría a hacer lo que hicimos recién. Si no sabemos eso, por lo que fuera, porque no hay ningún estudio previo sobre el tema, bla, 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 eh, nada, si tuviéramos alguna certeza, está bien, está buenísimo, pero ¿qué alternativa tenemos para esta situación en la cual yo no sé ni tengo una aproximación lo suficientemente confiable? Bueno, los métodos no paramétricos, lo que vamos a ver hoy es un pedacito de estadística no paramétrica, ¿está bien? Como habíamos dicho.
En general, ¿qué podemos hablar, qué podemos decir, así como tipo foto bien de lejos? En general, este tipo de métodos, no solamente para estimar una función de densidad, sino que en general, implican supuestos menos estrictos, son extensibles a varios tipos digamos, de distribuciones, ¿no? Podemos extenderlo a variables cualitativas, y que en general son, no sé si la palabra es fácil, pero al menos bien mecánico, ¿no? O sea, es como agarrás las variables, agarrás las observaciones, las acumulás, las distribuís, las separás, las ordenás, ¿no? Haces la sumatoria, lo dividís, ¿no? Es como, bien así, ¿no? Tipo, como si hubiera varios pasos. Al menos las aplicaciones que yo conozco. Y si bien hay algunas ventajas de esto, ¿no? Por ejemplo, incurrir en menos supuestos, esto no lo hace superior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo supiera que esto distribuye normal, seguramente iba a ser conveniente hacer la estimación paramétrica. En general, digo, ¿qué es lo que desempata? Va a ser un poco más ad hoc o particular a cada caso, al menos acá en nuestro contexto. Entonces, ¿cuál es nuestro foco? Estimar las funciones de densidad. ¿Cómo hacíamos antes? En el ejemplo que hicimos recién, propusimos que esto distribuya normal. Ahora, no vamos a suponer que esto distribuye normal y vamos a hacer una forma en la cual lo vamos a estimar no paramétricamente. ¿Ok? Y al menos algo que es muy usual y que muy probablemente se topen alguna vez con esto, y está bueno decimos que ya aunque sea lo hayan escuchado, ¿no? Que es estimación de densidad de kernel, ¿no? Que yo acá le pongo KDE porque seguramente si trabajan con programas o lo que sea, lo van a ver escrito así, que viene de lo mismo pero en inglés, ¿no? Entonces cambia el orden de la primera letra de cada palabra. O sea, kernel vale tanto para español para inglés. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, eso que estuvimos haciendo con el lápiz, ¿no? O sea, suavizar ese histograma. Un poquito la intuición es eso, que va a parecer muy complejo y esta clase se va a poner bastante dura en algún momento, pero en tanto conserven que el corazón de todo esto es eso, mm, creo yo que también muchas veces en una clase a veces uno no puede digerir 80.000 datos nuevos, o no sé, digo, hay bastante información. Está bueno que uno también tenga siempre bien fijo cuál es el punto hacia el que vamos, ¿no? Cuál es el objetivo, y a partir de ahí también uno puede decir, bueno, esto de acá no lo entendí, pero sé que después lo puedo estudiar en mi casa y ahora puedo seguir avanzando siguiendo la clase, ¿no? Entonces también está bueno que tengamos eso en claro. Entonces, ¿cómo sería una estimación de densidad utilizando una función kernel? Bueno, eso es lo que yo incluyo acá en este gráfico. ¿Okay? Los datos son exactamente lo mismo que de hace un rato. Y ahora lo que le meto es una función de densidad, pero que en vez de estimarla en forma paramétrica, diciendo esto es normal, estimo así, uso un kernel. Fíjense que esto tiene una forma bastante parecida a una normal, ¿no? Lo voy a destacar un poquito más con esta herramienta. Tiene ciertas oscilaciones, ¿no? Vemos que como que al principio, o sea, la normal era como perfectita, ¿no? Una curva que venía con esta forma y después caía. Y esta de acá vemos que tiene cierto relieve, ¿no? Ahí como que viene, después desacelera un poquito, vuelve a subir un poquito, ¿no? Acá vemos cómo venía en forma bien recta hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, si miramos esta zona, entonces si tengo la posibilidad de hacer zoom desde acá de zoom. Bueno, pero digamos, si miran esta zona, acá se ve bien claro, ¿no? Que viene subiendo, hace una pancita apenitas para abajo y sigue subiendo, ¿no? Digo, esas ciertas irregularidades van a ser propias de este método que estamos eligiendo acá. Comparemos las tres estimaciones, ¿sí? Tengo la estimación, la verdadera es la verde, la estimación paramétrica es la roja, y la estimación azul es el kernel. Fíjense que de hecho la estimación roja y la estimación azul son muy similares, ¿no? Ambas estrategias dieron algo muy parecido. Con la ligera ventaja de que la estimación azul no me supuso ningún tipo de distribución. La roja tiene la ventaja de que agarró la distribución correcta, ¿no? De hecho, no vamos a computar ni a comparar estimaciones, pero probablemente la roja sea superior porque, bueno, básicamente tenés el dato de que distribuye normal. Pero inclusive si esto no fuera normal, la distribución de kernel
va a lograr sortear un poquito eso. La distribución estimada a partir de kernel va a lograr sortear un poquito eso. Miremos simplemente, esto de acá no le den bolilla porque en realidad la realidad es que hice esta clase y dije no voy a tener tiempo para corregirla y tuve tiempo para corregirla. Así que esas aclaraciones, nada, corrijo después el PDF, les saco estas aclaraciones y se los vuelvo a dar. Esto de acá, fíjense, las tres son muy parecidas, ¿no? La verdadera en verde, la roja, la estimación paramétrica, la azul, la estimación utilizando este método no paramétrico. Y la esencia es más o menos parecida en los tres casos, ¿no? O sea, más allá de que con este método novedoso, del cual no dijimos nada, aún simplemente dijimos que es un método no paramétrico, no dijimos ni qué está haciendo, ni cómo, ni nada. Este método, vemos que de todas formas más o menos ha ajustado, ¿ok? Voy a avanzar, perdón si estoy yendo un poquito rápido, pero estaría bueno que esto lo cerremos o del todo o bastante hoy, ¿ok? Entonces, el kernel. Un kernel es a veces una función ventana, ¿no? ¿Y por qué incluyo esto que es una definición particular antes de una definición más general? Porque me parece que está bueno, ¿no? O sea, una función ventana lo que hace es, afuera de cierto intervalo, adopta el valor 0, ¿no? Entonces, básicamente, si yo tengo una observación en un punto, ¿no? Esto es mi recta, y justo dio la casualidad que a mí me cayó un puntito, una persona que ganaba esta plata. Lo que va a hacer mi función de kernel es dar un peso a eso en el entorno de ese punto. ¿Está bien? Que hay distintas formas de hacer esto. Y después afuera, adopta el valor 0. Dependiendo de qué kernel elijamos, puede ser que no adopte el valor 0. Pero digo, la intuición es esta. Cerca del punto te voy a dar peso. ¿Sí? Te voy a asignar un peso para esa función de densidad. Entonces, si hay muchos puntos por un lugar, voy a ponerle mucho peso a esta función de densidad. Si no hay ningún punto por un lugar, no voy a ponerle peso. Si hay un solo punto en un lugar, voy a poner una mini pancita con un poquito de peso por ahí. ¿Está bien? Como esto lo que está haciendo es estimar una función de densidad, naturalmente no puede ser negativo, ¿no? Porque ley de no negatividad. Entonces, la función de densidad, si la estamos estimando con una función que se llama kernel, tiene que sí o sí el kernel ser una función que adopta valores no negativos. ¿Sí? No me puede adoptar valores negativos, puede adoptar valores solamente positivos y el 0. Todavía no dije de qué forma, ¿no? Porque esto alguien acá me podría haber dicho, Seba, ¿y por qué no hiciste un triangulito? ¿No? O por qué no, en vez de dar una forma así, lo hiciste en realidad una forma así, que tenga un pico ahí que vaya cayendo fuerte rápido. Y todas esas son alternativas que podemos utilizar. Y vamos a ver algunas de todas las que hay. Y un punto, que esto, no, ahora me arrepiento de haber borrado, perdón, imagínense que lo hacemos bien triangular, ¿no? Entonces, asigno un peso en el entorno de este punto y después todo 0. ¿No? Aparte, lo que podemos hacer es decir, bueno, a ver qué rango de valores voy a distribuir, entre qué rango de valores voy a distribuir este peso, ¿no? Entonces, puede ser que lo quiera distribuir en todo este lugar, ¿no? Puede ser que lo quiera distribuir solamente en un puntito chiquito, ¿no? En realidad, para ser un poco más precisos, si lo quisiera distribuir más, me habría quedado un triángulo más petizo y amplio. Si lo quisiera distribuir en menos lugar, un triángulo más alto y menos ancho. ¿Y cómo elegir esto en particular, que es algo no menor, lo vamos a ver sobre el final de la clase, si llegamos? Entonces, ¿cómo hacemos para estimar la densidad para un punto? Bueno, vamos a tener muchísimas funciones de kernel, ¿sí? En realidad va a ser una función por cada observación, y lo que se hace es el promedio de los valores que adopten estas funciones.